El tema de hoy que Dios me entregó se llama Sal del escondite. La palabra está basada en el libro de Primera de Reyes. Vamos a ver en Primera de Reyes 17, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia y para los que no la conocen, bueno, la vamos a poner aquí rapidito en contexto. Primera de Reyes 17 y Primera de Reyes 18. Vamos a estar trabajando sobre esas dos bases. En Primera de Reyes 17, ¿cuántos se acuerdan del profeta Elías? ¿Verdad? En Primera de Reyes 17 habla y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Señores, quiero hacer una pequeña paréntesis aquí, porque cuando nosotros hablamos de cuervos creemos que eran animales. No, era una banda, ¿verdad? De personas que le decían así. Es increíble que si usted se pone a leer la Biblia detalladamente, usted va a ver que muchos hombres de Dios fueron sostenidos en sus momentos de proceso y de prueba por lo que nosotros conocemos como impío. Usted va a ver que nosotros muchas veces buscamos, no, es que la ayuda la vamos a recibir de otro hermanito, de otra hermanita. Mira, cuando Dios le quiere hablar a una persona, recordemos siempre lo que dice la Biblia. Del Señor es el mundo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y muchas veces nosotros no recibimos bendiciones o cosas que Dios nos envía. ¿Por qué? Porque hay una mente religiosa, hay una mente cerrada que está diciendo imposible que Dios me pueda bendecir a través de este impío. Imposible que Dios me pueda. Espéreme ahí. Mire, aquí el Señor está dando una orden. Y si usted lee en el 8 también, aquí mismo en el 17:8, dice, escuche esto que tremendo, dice que Elías fue enviado a la casa de una viuda de Zarepa y ella le dice, tu Dios, vive Jehová tu Dios. O sea, lo que quiere decir con esto, que ella sabía quién era el Dios de Elías, pero no era el mismo Dios de ella. Y había una orden, un decreto del cielo que decía que esta mujer, cuya mujer no pertenecía a Israel, era la que Dios había elegido para que sostuviera al profeta. Y haciendo este acto, usted ve los laberintos de Dios, ella también iba a ser bendecida. Y Jesús habla de esto, señores. Jesús habla de esto en el libro de Lucas. Usted lo puede leer en su casa. Y él dice que había muchas viudas, pero a esta mujer de Zarepa fue enviado Elías. Como que había muchos leprosos, pero Anaán fue el que Eliseo le sanó de la lepra. Y él no era una persona que pertenecía a los hebreos. Entonces también podemos ver en la Biblia, usted ve tantas historias, también podemos ver en la Biblia a Ciro, que está en el libro de Isaías 45. Ciro es una pieza importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque con todas las riquezas y el poder que Dios le dio a Ciro, fue que se hizo la reconstrucción del segundo templo. Usted se imagina un cristiano del día de hoy, ay, yo no voy a coger esa bendición porque ese es impío. Y si esa es la persona que Dios usó para crear un templo, para levantar un templo, para hacer una obra para Dios, usted no sabe los caminos que Dios pueda usar. Entonces muchas veces nosotros nos podemos perder de ciertas bendiciones que Dios envía a nosotros. ¿Por qué? Por la manera en que nosotros podemos juzgar o hacer un análisis de dicha persona que Dios está enviando a nosotros. Así que los cuervos aquí en esta historia era una banda de personas que Dios ya le había dado la orden de que tenían que sostener a su profeta. Aquí no dice que era una banda de personas que eran ni judíos, ni hebreos, ni que creían en Dios. Así que mucho ojo cuando usted diga, no, yo no voy a coger eso porque es un impío. Que
espéreme, porque usted puede estar yendo en contra de algo que es Dios el que ha creado ese escenario para bendecirlos. Así que aquí dice que el Señor le da una instrucción a Elías. El primer punto, señores, es que Elías en esta ocasión está dando un decreto y él dice por mi palabra, no dice que Dios lo está enviando. Ahora escuche esto, el Señor afirma lo que él está diciendo, lo aprueba y hace como Elías lo está decretando. Ahora, cuando Elías termina, él le dice aquí, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo que está al frente al Jordán. Vas a beber del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y vivía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zerepa de Sidón y allí morarás y aquí he dado orden a una mujer viuda, etcétera, etcétera, que te va a sostener. Mira la importancia de usted entender cuando se terminó un periodo en su vida. Mira la importancia de usted estar bajo la influencia del Espíritu Santo y usted moverse para usted poder recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Hemos hablado tanto, lo hemos estudiado acerca de las cosas almáticas. Cuando hablamos, ¿verdad?, de las ligaduras almáticas. Ligadura almática tiene que ver con todo que le da el primer lugar a tu vida antes que Dios. Eso no te permite escuchar la dirección de Dios. Las ligaduras almáticas puede estar ligado a tu pasado, puede estar ligado a una persona, a una cosa, a una casa, a un trabajo. Ligaduras almáticas es aquello que te liga tu alma en la parte baja de tu alma donde están las emociones. Es aquello que liga tu alma con aquello que tú amas, que tú quieres mucho, y no te permite recibir la dirección hacia donde Dios quiere que tú te muevas. Por eso es que nosotros debemos escuchar muchos las directrices de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no se mueve, que no está bajo la dirección del Espíritu y no se está moviendo bajo esa directrices, te voy a explicar lo que va a pasar. ¿Qué pasa con el agua estancada? Comienza a ¿qué? A tomar mal olor, se pudre, se muere. Literalmente eso es lo que pasa con nosotros, se seca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que de tu interior corren ¿qué? Ríos de agua de vida. Señores, yo les diría a ustedes que el Espíritu de Dios, mire, hasta en sus peores momentos, aun cuando usted no quiere saber nada de Dios, aun cuando usted se enoja de Dios, aun cuando usted le falta la fe, yo le puedo asegurar a usted que el Espíritu de Dios siempre va a estar ahí para hablarle. Una vez que usted ya haya construido una relación con Él, que el Señor estará ahí para hablarle a usted, que usted, esa voz va a ser inconfundible. Por más que el enemigo quiera atacar su mente, por más que sus emociones lo puedan arrastrar, esa voz va a ser demasiado contundente y va a estar ahí plasmada en su corazón. Escuche esto. Elías tuvo dos movimientos aquí. Después que él decretó que no iba a haber lluvia. Usted va a ver una cosa aquí muy interesante. El Señor le dijo, muévete a un arroyo. Ahí yo he enviado los cuerpos que te sustentan. De ahí le dijo, muévete a donde la viuda. Y cuando se hubo terminado ese plazo de tiempo, usted va a ver aquí en el 18, dice, pasados muchos días, vino palabra de Hashem a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate a Acab. Usted se recuerda quién era Acab, ¿verdad? Acab era el rey que estaba gobernando en ese momento en Israel. Acab se casa con Jezabel y usted sabe que aquí vienen todas estas situaciones, ¿verdad? Donde Jezabel empieza a traer a los dioses de Baal, a los dioses de Acera, ¿verdad? Entonces, él estaba casado con esta mujer y ya él había hecho un decreto con Acab y dijo, por mi palabra no va a llover. Ahora, pasado 3 años y 6 meses, en el libro de Lucas 4:25, Jesús lo dice bien claro. Dice que pasaron 3 años y 6 meses donde hubo una sequía por el decreto del profeta que Dios avaló y estuvo de acuerdo. Escuche esto, qué tremendo.
Así que pasado 3 años y 6 meses, cuando Elías termina su recorrido, se cree que ese es el tiempo que Elías estuvo, un tiempo en el arroyo y estuvo como 2 años, ¿verdad? Viviendo con la viuda de Sarepa. Estuvo un intervalo de ese tiempo que hizo 3 años y medio. Cuando hubieron culminado esos 3 años y medio de sequía, él estaba fuera de donde estaba la sequía. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora regrésate a donde está acá. Mira qué tremendo. Pasado muchos días, vino palabra de Hashem a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces Elías fue y se mostró acá. Usted lo lee todo detalladamente en su casa, ¿verdad? Todo lo que explica en la manera que él se mostró. Ahora dice aquí en el 18:20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, porque Elías le dio una instrucción. Ahora vamos a ver qué significaban los dioses Baales. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, ir en pos de él. O sea, Elías fue con un mandato de parte de Dios. Usted va a ver, porque yo estaba leyendo históricamente, ¿verdad? Cómo era que funcionaban los Baales. Y quiero leerle un poquito de lo que yo leí de un comentarista que habla acerca de esto antes de yo entrarle. Cómo es que se mueve el espíritu de Baal y qué es cómo está influenciando el espíritu de Baal ahora mismo, ¿verdad? En este tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que mire lo que encontré y lo leí, me pareció muy interesante. Leí varias versiones con comentaristas que exponían y este me llamó muchísimo la atención porque dice lo siguiente. Dice que esto es algo, es un dato histórico, dice que durante casi 1000 años hubo una lucha por ganar el corazón de los israelitas. El temor supersticioso y los ritos sexuales combatían contra la fe y la lealtad. Esta lucha de vida o muerte situó el culto de Baal en oposición a la adoración de Jehová. Escuche esto. ¿Quién eran los Baales? Mire esto qué tremendo, para que usted vea cómo los Baales están en este momento, están alrededor de nosotros. Mire, cada vez que Dios le trae una palabra a usted, por ejemplo, le voy a explicar. Cuando estuvimos a finalizar el año, antes de finalizar el año, cuando tuvimos para antes de finalizar el año, usted se acuerda que Dios habló de qué? De Goliat y de David, que hubo qué? Una guerra de qué? De decretos, ¿verdad que sí? Y Dios dio una dirección acerca de esto. Nosotros me he dado cuenta que cada viernes que hemos venido aquí, me he dado cuenta que Dios le ha dado continuidad a la enseñanza anterior. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted no va en secuencia, ¿verdad? En esa dirección de cada mensaje, te pierdes y no entiendes la dirección profética con la que Dios está viniendo cada viernes. Y me he dado cuenta cómo ha sido un mes tras otro, un viernes tras otro. Entonces, mira lo que dice aquí. ¿Cómo era que Baal atacaba a los israelitas y cómo ese espíritu es que nos influencia y nos ataca ahora a nosotros? Por eso es que le estoy leyendo este dato porque me pareció muy interesante. Porque todo vemos en la Biblia y decimos, ¿alguna vez usted se ha preguntado, bueno, ¿por qué Elías cuando se presenta y él dice, mira lo que le dice Elías, Acab, trae a todos los profetas de los Baales? Señores, eran 450 profetas de los Baales que estaban establecidos entre el pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios, cuando había poseído Canaán, la tierra prometida, comenzó a ir tras estos dioses. Los Baales eran muy parecidos a los dioses de Egipto. Lo único que cambiaba era el nombre. ¿Usted ve? En Egipto ellos conocían los dioses por un nombre. Cuando ellos andan por el desierto, después Dios lo introduce en la tierra prometida, ahora ellos se enfrentan a los Baales que habían en la tierra prometida. A ver si me hago entender y el Espíritu de Dios me ayuda. Mucha atención con esto. Dios le dijo a usted que usted ya tenía un bebé en mano. ¿Qué significa eso? Que habían cumplimiento de las promesas que ya estaban hechos.
y que el bebé obviamente era cansado porque usted estaba en las primeras semanas, en el primer semestre donde es más cansado criar a un bebé recién nacido y que por eso era que usted sentía algunos síntomas de cansancio, muchas veces ansiedad, estrés o tristeza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque esto lo puede provocar un bebé recién nacido. Entonces, ¿qué tipifica esto? Ya ellos habían entrado, hay personas que ya entraron a su tierra prometida. Ahora lo que no saben que en la tierra prometida hay Baales. Y entonces lo que tú no sabes, cómo atacan los Baales. Te enseñé cómo era que atacaba Goliat. Ahora esa etapa terminó. Ahora tú entraste en la etapa de los Baales y tú te preguntarás, ¿por qué razón? Si Dios me materializó promesas que ya yo tenía de tiempo y ya él me dijo que me la había entregado y que habían cosas que iban a venir nuevas, que no habían salido a la luz, que iban a salir en este 2024 porque era tiempo de restitución, porque era tiempo de cosas nuevas que ya él estaba anunciando, más de la expectativa de lo que nosotros estamos esperando. Ok, ¿por qué yo me sigo sintiendo de cierta manera? ¿Por qué yo he visto algunos factores en mí? ¿Por qué no tengo quizás esa complacencia, esa plenitud? O no puedo disfrutar de esta dicha promesa. Esa promesa todavía no la veo hablando, multiplicándose. Esa promesa todavía no está tan clara, ¿verdad? En mí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Eso fue lo que me dijo Dios. Es que te voy a enseñar el espíritu de Baal cómo está atacando. Nunca Dios me lo había mostrado de esta manera. Siempre que vamos a la Biblia y leemos, nosotros vemos lo siguiente. Y nosotros vemos a un Elías que viene a ¿qué? A enfrentar a Acab después de 3 años y medio de sequía, en la cual también él fue influenciado, en la cual también él tuvo sequía y vio la mano de Dios en medio de esa sequía también. Usted tiene que entender algo. Elías también pasó por la sequía, aunque no estaba tan cerca de ella, pero la mano de Dios estaba con él y lo sustentaba. Él no tenía para abundancia, él estaba en medio de sequía y de hambruna, porque dice la palabra que cuando Elías se presenta donde Acab había hambruna, había sequía. ¿Mm? Y él también pasó por esos 3 años y medio de un lugar a otro, pasando por esa sequía también. Y Dios me decía que así hemos estado muchas personas durante los últimos 3 años y medio. Y yo hice unos cálculos ahí y me empezó a hacer sentido lo que Dios estaba diciendo. Y cuando hablo de sequía, no estoy hablando solamente de una sequía financiera, de una sequía material. Estamos hablando de sequía en todos los sentidos de la palabra, en una sequía espiritual también, en una sequía en la salud, en la familia, en los hijos, que nosotros hemos sentido, ¿verdad? En la familia de nosotros, en nuestros hijos, en nuestra casa. Es una sequía en todos los sentidos de la palabra. ¿Sabe lo que dice Elías? Le dijo, mira acá, tráeme los profetas de Baal que tú tienes y vamos a hacer algo. Y ahora vamos a ver quién era Baal. Lo tengo aquí en pausa. Espérame aquí, pero le quiero explicar esto. Elías va con una seguridad y le dice, tráeme a los profetas de Baal. Todos ellos. Y aquí el único que estoy soy yo. Mire qué valentía la del hombre. Aquí el que queda soy yo. Y tráeme a todos los que quedan de los profetas de Baal. Ok. Cuando le traen a los profetas de Baal, él le da una instrucción y le dice, preparen el sacrificio para su Dios. Y yo voy a preparar el Dios. Y vamos a ver hoy aquí quién es Dios verdadero. Elías está hablando delante de un pueblo que era el que había sido sacado de Egipto y se habían convertido los Baales en la tierra prometida. Por eso yo siempre he dicho que hay ciertas tierras prometidas que Dios te entrega que te echan a perder a ti porque los Baales te están esperando y tú no te das cuenta. Vamos a ver ahora cómo operan los Baales. Escucha esto, qué tremendo. Así que Elías le dice, vamos a hacer algo aquí porque Dios me ha mandado a mí hoy. Y aquí resolvemos este asunto hoy.
porque ya han sido 3 años y medio. Vamos a ver de verdad quién es el Dios verdadero, porque hasta ahora todo el mundo ha estado confundido. Le está hablando a Hijo de Dios. Escúcheme, que vieron cosas, señores, que posiblemente tú y yo no hemos visto. Señales y prodigios que posiblemente tú y yo físicamente no hemos visto. Escuche, le dice, ¿sabes qué? Prepárale un altar a tus dioses y yo le voy a preparar un altar al mío. No enciendan fuego. Ustedes van a llamar a sus dioses, ¿verdad? Y sus dioses tienen que responder. Y después me va a tocar mi turno. El Dios que responda es el Dios verdadero. Ellos muy seguros dijeron, vamos para allá, vamos a hacerlo. Dice la Biblia que comenzaron, ¿verdad? Aquí en el 18. Empezaron a decirle, escuche esto. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, como le fue dado, y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en voz alta, porque ¿por qué Dios es? Quizá está meditando o tiene algún trabajo, va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces. Miren lo que hicieron. Era una costumbre en ellos, escuche esto, era costumbre para ellos, la manera en que ellos le daban rituales a los Baales era cortándose. Dice, cortándose, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. A esto es lo que se refiere a la Biblia. Voy a hacer un paréntesis aquí un momentico, ¿verdad? A esto es lo que se refiere a la Biblia, mis amados, cuando habla que han cogido ese texto bíblico donde dice, ¿verdad?, que no te hagas tatuaje. En ningún momento la Biblia dice que no te hagas tatuaje. A mí me costó entender esto. ¿Por qué? Porque venía adoctrinada de una manera que eso era lo que me habían enseñado. Pero cuando tú vas al contexto histórico de lo que Dios está diciendo, era porque en la tierra de Canaán, la tierra prometida, la leche que fluye, la tierra que fluye leche y miel, había la costumbre que la manera de ellos hacer su ritual a sus dioses para que le respondiera era cortándose. Y a eso era lo que Dios se refería, que no hicieran lo mismo que ellos hacían para llamar a sus dioses, que no se cortaran, que no se rasguñaran. Ahora usted me pregunta, bueno, pastor, ¿y usted está a favor de los tatuajes? Ni favor ni en contra. Eso es una situación personal de cada cual con Dios. Usted sabrá, usted es el que le va a dar cuenta a Dios de lo que usted haga en su cuerpo. Antes no estaba a favor, ahora no te puedo decir ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Porque comencé a estudiar acerca del tema y entendí que lo que me habían puesto era un dogma y que eso no era lo que Dios estaba diciendo, ni tan siquiera estaban mencionando la palabra tatuaje, no tenía que ver con tatuaje, sino con rasguños y cortadas que ellos se hacían para derramar sangre alrededor de los dioses que ellos creaban para que sus dioses les respondieran. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros nos enseñaron. ¿Ok? O sea, cabe mencionar eso. Usted sabrá, ¿verdad? Y usted es dueño de su cuerpo y usted sabrá cómo le dará cuentas a Dios con lo que haga con él. Así que ni estoy a favor ni estoy en contra de los tatuajes. Cada cual tiene que tener una relación con el Señor personal. Entonces, aquí les dice, pasa el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerle sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mire la primera manera que Elías arregla el altar de Dios. Usted sabe que en estos últimos tiempos, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Amén. Todo lo que Dios hace contigo porque es por medio de un pacto. Él juró a Abraham y le dijo, te juro por mí mismo. Hizo un pacto con Abraham. Entonces, dice Elías,
dice la Biblia que Elías tomó 12 piedras. Mire esto, qué tremendo, mis amados. Dice que tomó 12 piedras. Usted va a ver para dónde voy. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Elías toma 12 piedras y dice, espérate, lo primero que hay que restaurar aquí es el altar. ¿Por qué? Porque es el pacto que Dios hizo con ustedes. Dios no va a responder si este pacto no se renueva, no se restaura. Cuando hablamos de restaurar, ¿qué era lo que le había pasado a los israelitas que se convirtieron y se vieron tentados a seguir a los dioses de Baal? ¿Qué era lo que le había pasado? Mire, los israelitas entraron en contacto con Baal cuando llegaron a Canaán alrededor del año 1473. Encontraron que sus habitantes adoraban a una multitud de deidades parecidas a las de Egipto, aunque tenían otros nombres y algunas características diferentes. Sin embargo, la Biblia señala que Baal era el dios principal de los cananeos y los descubrimientos arqueológicos confirman su preeminencia en el libro de Jueces 2:11. Aunque no era el dios supremo de su panteón, era el más importante para ellos, pues creían que tenía poder sobre la lluvia, el viento y las nubes, y que solo él podía salvar a la gente, así como a sus animales y cosecha de la esterilidad e incluso de la muerte. Sin la protección de Baal, el dios vengativo de Canaán, de seguro les enviaría calamidades. El dios de Baal operaba de esta manera. Primero, era conocido como el dios de ¿qué? De la lluvia y del sol y del que mandaba la lluvia para la cosecha. Espera. Mire qué tremendo. Cuando Elías hace el planteamiento con Acab, dice el Dios que responda. ¿Por qué en 3 años y medio que ellos pasaron por una sequía, dado la palabra del profeta, por qué ellos nunca vieron a Baal responder? Si era el Dios supuestamente de la lluvia, del sol, de la lluvia, y nunca lo vieron responder. Cuando Elías restaura el altar que estaba destruido y pone las 12 piedras y prepara el altar para Dios, dice que Dios respondió con fuego. Y después que Dios respondió con fuego, Elías comienza a orar para que la lluvia viniera. Lo que esos dioses nunca pudieron hacer. Los dioses de Baal seducían a las personas que entraban en la tierra prometida, y esto es la influencia que hay en los aires. Y quizás si usted no se ha dado cuenta que usted está bajo esa influencia, porque le falta quizás un poco más de discernimiento y de analizar más la situación que usted está viviendo. O está demasiado cómodo o cómoda. Era un dios, los dioses de Baal intimidaban con temor. Los dioses de Baal ofrecían cosecha, lluvia, ofrecían grandeza, te ofrecían que si tú no le servías a ellos como ellos tenían establecido, una calamidad podía venirte a ti. Así que los israelitas se encontraron, se fueron metiendo en este mundo, en la tierra prometida, y fueron siendo influenciados por estos Baales, y se encontraron que metiéndose en sus rituales. Una de las maneras con las que se hacían rituales, aparte de cortarse y derramar sangre sobre los altares de los Baales, era con la sexualidad. Había mujeres y hombres prostitutos, la sexualidad, ellos tenían sexo delante en el templo de los dioses, y eso era como que una manera de responder. ¿Se acuerdan de la fornicación, verdad? Cuando Dios se enoja mucho, cuando el pueblo está en el desierto,
Y Figne viene con una lanza y murieron muchas personas porque el pueblo estaba, ¿qué? Fornicando con las mujeres que no eran de ellos. Y eso provocó un decreto, ¿verdad?, sobre ellos. Entonces, estos dioses influenciaban, ¿verdad?, a las personas a que la manera en que ellos respondían era con ciertos rituales que tú tenías que hacerle. Elías, sabiendo todo esto y viniendo de parte de Dios, sabían que ellos estaban entre dos pensamientos. Le dice, hoy se va a terminar este asunto, porque muchos de ustedes están entre dos pensamientos, están entre el pensamiento de Baal, que tiene que ver con lo que él te ofrece, y están entre el pensamiento del Dios que te sacó de Egipto. Y muchas veces a nosotros se nos ha olvidado de ese Dios que nos sacó de Egipto. Y Elías dijo, hoy es un día para que esos dos pensamientos se terminen y que gane el Dios verdadero. Y dijo, lo primero que tenemos que hacer es restaurar el altar que está caído. Vamos de nuevo a renovar ese pacto de lo que Dios prometió en un momento de tu vida. Tú podrás venir aquí y escuchar cada viernes una palabra profética y Dios recordarte de sus palabras que te ha dado, de las bendiciones, de la restitución. Y va a estarte atacando por otra parte y decirte, no, no, es que no es así. Y te tienen pura sequía. Y Dios diciéndote, no, hoy vamos a terminar con esos dos pensamientos. No puedes estar con Baal y no puedes estar conmigo a la misma vez. Porque Baal infunde temor igual que Goliat. Baal te infunde temor y Baal te hace creer que con él vas a tener éxito. Yo no estoy en contra de que ninguna persona alcance el éxito en su vida terrenalmente. Lo que yo te digo es asegúrate que ese éxito sea la voluntad de Dios para ti. Porque está el éxito de Baal, que es aparentemente, y está el éxito que es el de Dios, que es lo que Dios espera y quiere que tú hagas con él. Cuando el pueblo vio que descendió fuego del cielo, la Biblia dice que todos los que vieron creyeron de nuevo en ese Dios que los había sacado de Egipto. Elías hace esta oración y dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Hashem, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel. Cuando decimos Israel sabemos que es Jacob. Y que yo soy tu siervo. Le dijo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, responde para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová Dios, Jehová es el Dios. Y es aquí donde Elías manda prender a todos los profetas y los degolla en un arroyo, en el arroyo de Sison. Y eso es donde usted ve más adelante cómo Jezabel se enojó en contra de él. Miren, lo primero que hizo Elías, ¿qué cosa fue? Un decreto. Él dijo, vamos aquí y vamos a hacer esto. Y el Dios que responda es el Dios verdadero. Lo segundo que hizo Elías, ¿qué cosa fue? Restaurar el altar. ¿Dónde está el altar tuyo? En el corazón. Quizás tú me puedes engañar a mí, pero a Dios jamás. Yo sé que en este momento hay la mayoría de las personas
Están pasando por situaciones en su vida donde saben porque saben que tienen una palabra de parte de Dios, pero están en el medio de los baales, en la sequedad. Hay personas donde los últimos 3 años de su vida, casi 4 años de su vida, han sido duros, han sido con hambruna en todos los sentidos, han sido con escasez, han sido con esterilidad y han pasado ciertas situaciones, ¿verdad?, en tu vida, donde has vivido quizás al límite como Elías, de lo que Dios haya traído en cada momento, el sustento que Dios haya traído. Pero Dios me ha mandado a decirte hoy que Él sigue y se sostiene en su palabra y que jura por Él mismo como le juró a Abraham, que lo que salió de su boca, Él lo va a cumplir. Que lo va a cumplir porque lo va a cumplir. Mientras yo estaba leyendo algo, mientras yo estaba leyendo aquí, Isabel, tú me escribiste un mensaje. Yo vi que entraron unos mensajes tuyos y Dios me ponía esta palabra para ti. Yo no he leído tus mensajes, pero Dios me ponía esta palabra para ti, que está aquí mismo en el Primera de Reyes 17:8, cuando Elías fue enviado a la viuda para que lo sustentara. La Biblia dice que el niño de esta mujer, mientras estaba con el profeta, murió. Y en un momento Elías le dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice la palabra que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y esa es la palabra que Dios tiene para ti en este día. Esta es la palabra que Dios tiene para ti en este día. Yo sé por lo que tú has estado esperando y mejor que yo, pues lo sabes tú, que hablas con Dios. Y Dios me dijo que te dijera esto. Así como el alma de ese niño volvió a él cuando ella estaba haciendo un acto bueno con el profeta y se le muere el niño, Elías oró 3 veces y clamó a Dios. Y la oración fue, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y esa es la oración como profeta del cielo, no de hombre, que yo hago hoy hacia ti. Y le ruego a Dios que haga volver el alma de tu niño a él. Yo sé cuánto tú anhelas y tú esperas en todo el sentido de la palabra. Vive Dios en cuya presencia estoy, que va a pasar tal y como Dios lo está diciendo hoy en este principio del 2024. En este principio de 2024 dice que Dios oyó la voz de Elías y Dios está escuchando mi voz en este momento. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Prepárate para ver a tu hijo revivir en este 2024, porque Dios ha dicho que era un año de restitución. Prepárate para verlo revivir en la casa del profeta. Tú has estado aquí en la casa del profeta. Y esta es y tú has honrado al profeta. Y esa es la palabra que Dios te entrega. Justo cuando tú envías el mensaje, yo estaba leyendo esa parte. Quizás para ti, tú crees que lo que tú has dado al profeta ha sido poco, pero tú sabes que en las manos de Dios, que ante los ojos de Dios, Dios lo ha visto como las moneditas de la viuda. Quizás ante tus ojos muchas veces nosotros creemos que es poco,
pero ante los ojos de Dios, Dios te ha estado mirando en cada momento, aún sin tú saberlo o sin tú tener el entendimiento. Y quizás de tu corazón, tu intención siempre ha sido una ofrendita a Dios, pero Dios lo estaba mirando desde otro punto. El profeta respondió por esta mujer y por su hijo, porque esta mujer había sido elegida por Dios para que sustentara al profeta en un momento dado. La gente no entiende las cosas espirituales. Ah, bueno, y ahora los milagros se compran con dinero. Si usted no entiende, tiene que ver todas mis enseñanzas. Entonces, no puedo detenerme a explicarle eso ahora. Hay movimientos espirituales que no se trata de dinero, sino una acción que Dios tiene escondida. Son misterios de Dios y están en la Biblia. No hay cómo explicarlos. Es una acción que la persona hace y una reacción que provoca del mundo espiritual. En Dios no hay casualidad. Y justo como yo estaba estudiando con la Biblia y estaba buscando en mi teléfono, veía que tus mensajes entraban. Y yo sabía que tú me estabas diciendo algo de eso, pero no me podía distraer. Y como sabía que eras tú, Isabel, porque te tengo registrada, obviamente hay personas que Dios pues estaba justo en esa parte leyendo. Y Dios decía, así vas a orar por su hijo. Yo voy a escuchar, yo estaré ahí, escucharé la oración y el alma de ese niño vuelva a él y revive. El alma de tu hijo vuelve a él y revive. Porque Dios lo dijo, que era restitución. Dios lo dijo. Dios lo dijo. La Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de esto? La lluvia temprana caía durante el otoño en el momento de sembrar la tierra. ¿Cuántos acuerdan la palabra que Dios dijo? Que todos los que habían sembrado con lágrimas, con finanzas, con oración, con ayunos, con intercesión, con servicio al prójimo, con servicio a Dios, que todos los que habían sembrado, sembrar es sembrar, iban a recoger lo que habían sembrado. Yo no sé usted, pero yo llevo tiempo sembrando. Y cuando uno está sembrando, uno no ve. Obviamente es una siembra. Pero cuando llega el tiempo de la lluvia, Dios le dijo al profeta, ¿sabes qué? Te me vas a donde está Acab. Y le dice que esta situación se resuelve hoy. Hoy se terminan los dos pensamientos que tienen mis hijos. Y vuelvo a firmar mi palabra. Como le dije a Abraham, te juro por mí mismo que lo que yo te he dicho va a pasar, va a cumplirse. En una ocasión Abraham le preguntó a Dios y le dijo, cuando Dios se le apareció y ya había pasado un tiempo. Abraham le preguntó a Dios, ¿quién me va a heredar? ¿Este mi esclavo? No, Abraham, no te equivoques. Yo te dije que iba a pasar esto. Y aunque tú vistes la lluvia temprana, ahora te va a tocar la tardía. Muchos de los que están aquí han estado en esa etapa de la lluvia temprana, que es la que cae durante el otoño en el momento de sembrar. En el momento de sembrar nadie está feliz porque tú no estás viendo nada. Tú estás sembrando. Lo que tú no sabes es que la siembra, Dios saca una gran cosecha de ella. Escucha. La lluvia temprana caía durante el otoño en el momento de sembrar la tierra, asegurando así la cosecha de invierno. Sin esta lluvia, la semilla no podía germinar.
Es imposible que una persona que no haya sembrado pueda germinar algo, pueda ver la cosecha de algo. La lluvia tardía caía durante las primeras semanas de la primavera, antes de la cosecha, y era necesaria para hacer que la plantación madurase para la cosecha. ¿Cuándo dijo? Caía durante las primeras semanas de la primavera, antes de la cosecha. Dios me ha enviado hoy a decirte que el tiempo del sembrado se terminó, que todos los que han sembrado, cualquiera que haya sido tu siembra, que llega el momento de recoger la cosecha. Sigue Dios insistiéndome hasta el mes de junio. Recién estamos en los primeros días de enero y Dios sigue diciendo que hasta el mes de junio. Aquí dice que las primeras semanas de la primavera, antes de la cosecha, venía la lluvia tardía. Y Elías comienza a orar por esa lluvia. Comienza a meter su cabeza entre las piernas y comienza a orar por esa lluvia. Estamos hablando de un tiempo de restitución. Estamos hablando de que Dios te está diciendo que viene una lluvia tardía, que la lluvia temprana pasó y que viene ahora el tiempo de recolectar, de cosechar lo que tú sembraste. Dios sabe los casi 4 años, 3 años y medio. Dios sabe de cómo tú has sembrado en medio de la sequía y de la hambruna. ¿Cuántos se acuerdan qué cosa es el 2024? ¿Qué representa la letra 4? Es representado por la letra Dalet. Y Dalet en el calendario hebreo, ¿qué significa? Puerta, portón o entrada. Las puertas de la cárcel donde estaba Pablo se abrieron. Los cerrojos cayeron y la sequía terminó. La puerta de las cárceles donde estaba José cayeron. Y él salió porque la puerta, el portón al palacio se le abrió. Hay una puerta de tu familia. Hay una puerta en tu salud. Hay una puerta en tu estatus emigratorio, financiero. Hay una puerta en tu ministerio donde Dios sigue diciendo que van a pasar cosas que Él está anunciando, pero que tú no conoces todavía. Giros inesperados. Elías jamás se pensaba que Dios lo iba a mandar. Primero que sea un arroyo, después que sea una viuda, y por tercero decirle, ven y regrésame a donde está la sequía y dile que va a llover. Los dioses de Baal no pudieron hacer llover. Cuidado con Baal, que te influencia a creer que él puede darte lo que no puede darte. Cuidado, porque Baal infunde el temor y le hace creer a las personas y los incita a hacer rituales, engañándolos, diciéndole que le va a dar lo que ellos están esperando que le den. Y Dios ha venido a decirte hoy, esa influencia de Baal hoy cae por tierra. Esos dos pensamientos en tu mente y en tu corazón hoy caen por tierra. No te estoy diciendo lo que te he dicho por 3 años. Te estoy diciendo que 2024 te voy a restituir cosas.
y vas a ver cosas, cambios que tú nunca has visto hasta ahora. Que así como envié al profeta Elías a donde estaba acá, en medio de una sequía y de una hambruna, a decirle que va a llover, así he enviado hoy a mi hija a decirles a ustedes que va a llover. Elías le dijo a Acab, cíñete, que viene una gran lluvia. Y si tú no corres, no la vas a ver. Acab hizo caso a lo que Elías le estaba diciendo. Y Elías corrió por esa lluvia. Hay momentos en tu vida que con una simple dirección de parte de Dios, usted tiene ganada una guerra, con una estrategia. ¿Qué debo de hacer ahora? Tú has venido haciendo lo que Dios te ha dicho. Ahora es el momento que Dios le muestre a todos los que están alrededor tuyo y que le muestre a los Baales que te han venido infundiendo temor y que te han venido incitando a hacer lo que no debes de hacer. Ahora es el momento que Dios muestre quién es Él. ¿Qué debo de hacer? Quedarme quieta, quedarme quieto. Ya Dios habló. Vamos a ver quién va a ganar. Si Baal o Dios. Cuando yo estoy enfrentando situaciones y batallas espirituales, usted sabe que yo le oro a Dios y le digo, dime cuál es el espíritu que me está atacando. ¿Cuál es, con qué es que es lo que estoy peleando? Y Dios ha dicho, no, Amalek, Goliat, los Baal, y voy e investigo cómo atacan esos espíritus. Comienzo a leer lo que dice la Biblia. Y ataca precisamente con lo que Dios te quiere entregar. ¿A base de qué? De mentira. Por eso le voy a decir una cosa a usted. Usted me ha escuchado mucho hablar a mí de la envidia, ¿verdad? Le voy a decir una cosa. Para que a ti no te alcance, para que sobre ti no tenga efecto la envidia de otra persona, tú no puedes ser envidioso. ¿Por qué? En el mundo espiritual van a medir a las dos seres, como midieron a David y a Goliat. Cuando pesaron el corazón de David, se sabía que el tipo de verdad no tenía envidia. David no gana en esa guerra de decreto a Goliat porque era el hijo de Dios o el ungido. David gana porque entonces dígame usted por qué tantos hijos de Dios pierden ante el enemigo. Cuando usted dice que la envidia no la alcanza, que la brujería, que los conjuros del diablo con la estirpe que tiene aquí en la tierra no la alcanza, entonces el mundo espiritual va a pesar que el decreto que una persona te envía a ti no tiene efecto sobre ti. Tú sabes cuándo es que no tiene efecto sobre ti. El mundo espiritual va a venir y va a decir, espérate, a ver, ¿qué es lo que está diciendo la estirpe del diablo sobre ti? Que obviamente lo va a hacer a través de personas. ¿Qué es lo que está decretando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué? Fíjate lo que Elías hizo. Elías dijo, vamos aquí al pleito. Pon tu altar y yo voy a poner el mío. Y que gane aquel que tenga el Dios verdadero. No se trataba de que Dios iba a ganar con un Elías que no estaba alineado a Dios. Se trataba de que Dios iba a responder, porque cuando se pesaron las palabras de Elías en el mundo espiritual, se sabía que el hombre andaba alineado. Cuidado, porque cuando nosotros decimos, esa maldición no nos alcanza,
La envidia que esta persona pueda tener sobre mí no me alcanza. Es porque en mí debe haber un corazón limpio. Cuando nosotros decimos a una persona que Dios te bendiga, ¿tú sabes lo que tú estás declarando sobre esa persona? Tú estás declarando lo mejor para esa persona. Entonces, ¿cómo cuando tú ves a esa persona bendecida, vienen sentimientos a ti negativos o viene este sentimiento de la envidia? Lo que quiere decir que cuando se hizo ese decreto, no se estaba haciendo con un corazón alineado ni con un corazón limpio. Si nosotros decimos a alguien, Dios te bendiga, usted está decretando sobre esa persona. Y para en el mundo espiritual, yo tener autoridad cuando me vayan a pesar la palabra que está saliendo de mi boca, tengo que tener un corazón limpio. Si no, ni te meta. Ni te meta porque va a perder. Por eso es que el pueblo estaba amedrentado, estaba con temor delante de Goliat, pero David no. Por eso es que tú ves a un Pablo diciendo, yo podré estar derribado, yo no te digo que no, pero no estoy destruido. Asegúrese. Eso era lo que se refiere a la Biblia cuando dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. No quiere decir que en un momento no iba a cometer un error o dos. Todo lo hemos cometido. Estamos hablando de que el hombre tenía un corazón limpio ante Dios, íntegro, honesto. Salmo 115 en la versión RVC dice, Salmo 115, 14 y 15, el Señor añadirá sus bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos, y benditos sean ustedes por el Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor viene a manifestarse hoy en tu vida como el Shaddai, y el Shaddai significa el Dios que es más que suficiente. Por eso esos dos pensamientos hoy se tienen que acabar. O crees en el Dios que es más que suficiente, en el Dios que te ha dado la palabra y tienes un corazón íntegro para con Dios, o no crees. ¿Se recuerdan lo que Dios dijo del arco? Cuando está echando la flecha para atrás para hacer su mejor disparo. No podemos creer que Dios estuvo con nosotros en alguna batalla y nos libró y que Dios no tiene el control de la que podemos estar atravesando ahora. Miren, una estrategia de guerra, cada persona se debe aprender a conocer cuando está enfrentando. Si usted es una amenaza para el mundo espiritual, usted va a enfrentar batallas espirituales. Si usted no lo es y usted está cómodo, olvídese que Satanás no se va a meter contigo. Con tenerte cautivo como te tienes más que suficiente. Pero cuando él ve que tú empiezas a despertar, ahí sí se va a meter. Una estrategia que le puedo enseñar es la siguiente. Cuando usted ve que le empiezan a pasar cosas y usted se conoce, aprendas a conocer a usted mismo. Y usted se conoce y usted ve que le empiezan a pasar cosas raras, órele a Dios. Órele a Dios y dígale a Dios con qué espíritu es el que yo estoy peleando, porque no siempre estás peleando con el mismo espíritu. Como Dios hoy me reveló, hay un espíritu de los Baales
que tienen entre dos pensamientos a mis hijos. Y hoy yo necesito que tú vayas y establezcas. Los Baales mienten, atemorizan a la persona y la arrastran a su territorio, haciéndoles creer que le van a dar lo que ellos están esperando. Pero dirles que no es así y que ese pensamiento se tiene que terminar hoy con la palabra. Y que yo voy a cumplir y que se lo he venido diciendo y le he dicho que este 2024 ellos van a verlo nunca antes visto. Que se cubran con la sangre de Cristo de esa atmósfera de los Baales que lo han venido influenciando. No seas arrastrado a hacer lo que los demás hacen. El espíritu de Baal te arrastra. El espíritu de Baal se disfraza y te llega a tu vida y te quiere comenzar a arrastrar, a sacarte del propósito de Dios. Y te dice, ven que por aquí, ven que por aquí te voy a dar, mira, por aquí vas a tener abundancia. Ven que por aquí es lo mejor. Ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mire, cuídese, porque el Baal es muy astuto, que el Señor lo reprenda para hacerte creer y vagar en dos pensamientos y sacarte de la línea por la que Dios te lleva. Sea íntegro, sea honesto, no le haga daño a nadie, no envidie nada. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice que hay una puerta que Dios ha abierto que nadie puede cerrar. Si usted es capaz de creer eso, aunque usted hoy no tenga nada, créame que esa puerta, ese portón, está listo para abrirse. Pero usted tiene que caminar en Dios honestamente, honradamente, con integridad. No le haga daño a nadie, no envidie a nadie, no apague la luz de otra persona para que lo vean usted brillar. No lo haga. No entre en contienda. Esfuércese como se esforzó Elías. Doble sus rodillas y ore por establecer, perdón, por restaurar su altar, para que esa lluvia pueda llegar a usted. Elías tuvo que orar 7 veces y Dios ya le había dado la palabra para él poder ver esa lluvia. ¿Cuánto estás orando tú? ¿Cuánto estás creyendo tú? Porque hoy el Señor ha quebrantado esos dos pensamientos. Ahora te toca a ti hacer ¿qué? Tu parte. Tienes que hacer tu parte. Lo que está en tus manos hacer. Ora con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y prepárate para entrar por ese portón. Vive Dios, en cuya presencia estoy. Que lo que te estoy diciendo así va a pasar. Siempre y cuando tú te mantengas como te tienes que mantener. Integridad, honestidad. Una persona que está tan enfocada en lo que Dios le ha dicho, cuando ve al otro crecer, usted sabía que Acab vino con sus caballos y Elías le pasó por el lado. Deja que cada cual se monte en su caballo. Deja que cada cual vaya. Enfóquese usted en lo suyo, que lo suyo viene, y no permita que Baal lo siga distrayendo y lo haga vagar en esos dos pensamientos. No ayuda a Dios, que Dios no necesita ayuda. La única ayuda que Dios necesita tuya, ¿tú sabes cuál es? Que tú restaures tu altar.
aquí y aquí, que tú no vagues en tu pensamiento y que te recuerdes para que así como ellos no seas arrastrado, no continúes siendo arrastrado por los Baales, como ellos lo fueron. En tu casa, antes de acostarte, pon la mano en tu cabeza, úngete, declara la sangre de Cristo, que todo pensamiento contrario a lo que Dios ha dicho de ti queda cancelado en el nombre de Jesús. Que tú estás a punto de ver lo jamás visto. Miren, yo le he dicho a ustedes que la ciencia comprobó, y todos los que estamos aquí debemos de trabajar en eso, que la ciencia comprobó que el cerebro humano no entiende de bromas y no entiende si tú estás diciendo algo de verdad o no. Que el cerebro va a actuar conforme al mensaje que se le está enviando. Por eso la Biblia te manda hacer tantas declaraciones, porque en la palabra está el poder. Si usted dice que es un derrotado, en función a eso es que va a trabajar el cerebro. Si usted dice que usted es un perdedor, en función a eso va a trabajar el cerebro. Si usted dice que sus hijos son esto, son lo otro, en función a eso va a trabajar su cerebro. Muchas veces Satanás no se tiene ni que forzar tanto, porque él sabe que con un pensamiento y con lo que usted declare con su boca. Por eso Pablo lo dice tan claro. No estoy destruido. He podido que recibir uno que otro golpe, pero no estoy destruido. Yo estoy aquí. A veces queremos hablar mucho cuando Dios quiere que callemos. Yo creo que el ejercicio que más le cuesta a los seres humanos es cerrar la boca. Queremos hablar mucho y queremos que Dios nos solucione cosas diciéndoselo a la gente. No. Hay procesos que se tienen que vivir callado. Punto. Hay momentos donde tienes que estar callado. Hay momentos donde tienes que decir, yo sé que Dios está trabajando aunque yo no lo vea. Y callarte. No estar declarando todo el tiempo con tu boca, porque estoy así, porque estoy asado, porque aquí, porque allá. Claro que se necesita pedir ayuda, claro que sí, pero hay personas que se viven toda la vida declarando todo malo en su vida. Cuando sea momento de pedirlo, hazlo, pero no te puedes pasar todo el tiempo, porque tus palabras tienen poder y tu cerebro siempre va a trabajar en función a lo que tú le dictes. Quizás hablaremos de eso en otra ocasión. Identificar con lo que yo pueda estar peleando no quiere decir que yo ande decretando. Recordemos que ese mismo hombre, una mujer con un decreto, ¿cómo lo puso? En una cueva encerrado. Y él empezó a hacerse una película en su mente. Mire el poder que tiene la palabra.